Continuamos con una jornada más de conversaciones y en esta oportunidad es un placer, es un lujo poder estar hablando con el doctor Archibaldo Lanús. Él es uno de los diplomáticos más reconocidos de la República Argentina, escritor, ex embajador en Francia y dueño de un currículum realmente muy pero muy interesante. Bienvenido. Muchas gracias. Mi lujo también con usted, que es un estudioso. Realmente, cuando analizamos la Argentina, a veces vemos cómo avanza los días, los meses, los años y las mismas problemáticas quedan. Cuando leí la Argentina inconclusa, en principio me dio una especie de shock, decir, pasa el tiempo y desde la época de la colonia seguimos teniendo los mismos problemas. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina? Sí, realmente, como usted dice, es algo inusual de ver un país que está bien dotado, en general, por su geografía, por su nivel de cultura, por su población en general, y que no logra realmente salir de la repetición de ciclos, ¿no es cierto?, que lo llevan siempre en una dirección del declive, que se lo ve sobre todo a partir de los últimos 40 años, digamos, de los 70, etc. Si nosotros miramos desde el principio, ¿qué observamos desde el 25 de mayo? Vamos a poner, de 1806. Lo primero que observo yo es que es un país que tardó mucho en ponerse de acuerdo sobre el sistema de gobierno. Fíjese que tuvieron que pasar más de 50 años para lograr una constitución. La del 13 fracasó, sí. La del 19 fracasó, 1819 fracasó, la del 1920 fracasó. Rosas y con el Pacto Federal era una especie de pasticho para poder salir del paso. Y la del 1853 también fracasó porque la provincia de Buenos Aires se separó y hay un estado independiente. En realidad, llegamos a la Constitución 50 años después, en 1860. A partir de ese momento, hay una gran dificultad también para poner en funcionamiento un Estado nacional más o menos moderno, a la altura de lo que estaban los estados europeos, que es lo que nosotros quisimos imitar. Porque fue un sistema, yo diría como un trasplante un poco artificial en muchas cosas, porque fíjense que Mitre, que es el primero de la Argentina unificada en el 60, cuando lo sucede Sarmiento, se levanta, hace una revolución de 1874 en La Verde, porque dice que hubo trampa, que hubo fraude. Así que ya empezamos el segundo sí. Gobierno contra. Sí, sí. Y todos los gobiernos que siguieron, en cierta medida, lo cuenta Sarmiento, lo dice Pellegrini, usaron el fraude para acceder al poder y, por supuesto, tuvieron un poder ilegítimo y contestado históricamente. La generación de los 80 habrá tenido muchos éxitos en algún aspecto, pero es una generación, un periodo con situación de política por su ilegitimidad. Recién llegamos en 1912 con la reforma de la ley electoral para tener un sistema sin fraude, es decir, voto secreto, cantado y obligatorio, que fue moderno en esa época y logramos seguir eso. Pero ¿qué pasa? A los 15 años, a los 14 años, golpe de Estado nuevamente. Y de ahí empezamos como esa inestabilidad, esa dificultad de instalar un sistema de gestión colectiva de nuestra sociedad política. La Argentina pasó de crisis en crisis, no tuvo una época de calma para proyectar como soñaron los padres de la patria, una Argentina unida. No logran, porque viene el 43, después Perón, que fue un proyecto político muy interesante, con todo que integró un poco, yo diría que es
es la gran conjunción de las fuerzas que se habían amalgamado con la inmigración, tanto los socialistas como los nacionalistas, como en fin, todo. A los 10 años le hicieron también un golpe de Estado tremendo, precedido de un ataque a las poblaciones en junio de ese año por la Marina, que mató 300 personas, precedido de varias sublevaciones que intervinieron también. Es decir, tuvo dificultades. El primer discurso que hizo el presidente Perón, que ganó más del 60% creo, de las elecciones, el Congreso estaba vacío porque los radicales no quisieron ir. Ya empieza mal esto, empieza mal. Esa falta de unión para proyectar. Es muy difícil. Después hubo 18 años de fraude, de proscripción, hasta llegar a Cámpora. Y ahí tiene usted el gobierno de Frondizi y de Ilía, también acosados por golpes militares, por azonadas, etcétera, etcétera, hasta el 73, que tampoco tuvo éxito, porque el 76 viene otro golpe de Estado. Pero finalmente, bueno, llegamos al 83 y llamamos el período democrático. Sí. Así que usted ve que lo que fue estas más de 200 años. Crisis constantes. Constante. Y aquel país que soñaron los padres de la patria, San Martín, Belgrano, Alberdi, Mariano Moreno. No se pudo, por distintos motivos, no vamos a decir quién es culpable, pero no se pudo. Y la democracia que tenemos es una democracia absolutamente frágil, podríamos decir peor epítetos todavía. Primero, porque la representación política ha sido totalmente falseada por las reformas que hizo el gobierno militar, que es darle a cada provincia como mínimo 5 diputados, cuando de acuerdo al repartija poblacional, digamos de diputados por población, deberían tener mucho menos. Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene menos, la capital tiene más. Entonces, el resultado, primero, que los diputados no tienen independencia de los gobiernos provinciales. Claro. Son nombrados con una lista como delegado. ¿Para qué sirven los diputados? No sé para qué. Pero no hay un pensamiento independiente, digamos. Votan en bloque. No se puede una mayoría parlamentaria. No, es una mayoría que depende de los feudalismos o de los particularismos locales. Y entonces tenemos el Senado, que es lo mismo, es una representación, porque han puesto 3, uno por minoría y 2 por mayoría. Bueno, ya vamos con un sistema completamente desnaturalizado, democráticamente. Entonces, la práctica que es que tenemos llamada democracia controlada por el Poder Ejecutivo, que tiene una hegemonía total en las decisiones, y el gobierno lo manejan 4 o 5 personas que son allegadas a eso, y es muy difícil realmente conciliar políticas nacionales en este contexto. Sí. Primero porque cada 2 años hay elecciones, se reparte la mitad de los diputados, que a su vez están nombrados por los gobernadores. No es un sistema. Ese es uno de los grandes problemas, y a colación de ello venía una reflexión que hacía Churchill referente a los estadistas. Él decía que los verdaderos estadistas piensan en las futuras generaciones y los políticos mediocres en la siguiente elección. Claro, y la siguiente es dentro de unos meses, siempre. ¿Y hay estadistas en Argentina o quedaron en la historia? Bueno, hay gente de nivel intelectual y con categoría moral. El problema es que el sistema político, la forma de ingresar en el espacio que se llama la política, que es hoy un espacio muy mediático, tiene ciertos condicionamientos que, primero, que hay muchos que les tienen miedo porque... Claro. Y esa gente queda fuera del sistema y no puede participar. Y hoy es un sistema realmente, diría, corporativo, realmente, porque son grupos. Claro. Para ser un poco más unpolite, como se diría,
son bandas. ¿Y en qué consiste hoy la política? Si uno ve, dice, bueno, Argentina es un país democrático, tiene elecciones, etc. No, consiste en solamente un modelo estratégico, que es el asalto al Estado por el grupo que gana las elecciones. El Estado es asaltado, es ocupado por sus allegados, por sus tropas, toman todos los lugares, por supuesto, donde se manejan plata mejor, eso se reparte y se queda como canonjías feudales para determinados sectores dentro del grupo que gana. Lo vemos perfectamente, fulano es el que maneja las concesiones de él, pero el otro maneja... Entonces es un país en realidad feudalizado, y no es para mi juicio carece de democracia, y carece de la cultura democrática, que es, primero, una representación auténtica, y segundo, la tolerancia en un espíritu múltiple, multicultural, de ideas, de búsqueda de consensos, etc. Aquí hay una intolerancia muy difícil, cada uno ya sabe lo que piensa, no se modifica, y lo ve la prensa. Sí. Hay prensa libre, pero no hay prensa independiente. Cada órgano de prensa, sea televisivo, radio o diarios, pertenece a un grupo de pensamiento y de intereses. Claro. Uno que está ya en el Estado, que asaltó, y el otro que está esperando cuándo va a saltar la muralla. Sí, es muy triste. Y yo le digo, eso es lo que veo. Y esta profundización de la grieta, la división de los argentinos, también coloca en una situación más frágil a la democracia, a la tolerancia, claro, social. Porque la pone siempre a prueba de esa especie de tensión muy importante. Eso lo hablaba Nicolás Junguay, que hablaba de las griegas. Hablaba de la sísmica, de la fisura sísmica. Y el americano Crashwaller hablaba de la grieta. Y fíjese que en el año 1910, Joaquín B. González hizo un libro que se llamaba, ¿cómo se llamaba el grande libro? El balance del siglo, donde él decía que la ley de la historia argentina era el odio. El odio. 1910, Joaquín B. González, un hombre muy culto, muy bien, qué grave, un hombre bien, que fue ministro. ¿Y eso puede cambiar? Yo lo que veo que es imposible, porque ahora es imposible. No hay un proyecto... Porque no hay las bases mínimas, son todos grupos, grupos que son grupos cerrados en cierta medida, su mentalidad y su forma de operar en la política, que es el asalto. Es lo que en inglés se llama winners take all. Claro. Los ganadores tienen todo. Claro. Y ese es el concepto antidemocrático por excelencia. Creer que porque yo gané la elección soy el dueño del Estado. Claro, la tolerancia, no soy el dueño del Estado. El Estado es de todos. Sí, yo a veces veo que el que gana se cree el dueño del Estado, claro. Y el que pierde, o el opositor se cree para ver cómo se va a posicionar para hacer lo mismo cuando llegue. Mientras se cree el salvador de la patria. A mí me acuerdo una vez vino yo, embajador de muchos gobiernos, ¿no es cierto? Y el gobierno X llega y entonces dice, no, yo cuando vino el presidente a donde estaba yo, ahí agrietado, hago un gran encuentro con empresarios y le comenta a un amigo, no, esos son los empresarios del fulano, del amigo de él, del anterior, pero yo soy embajador de carrera, represento al país, ¿qué voy a estar haciendo colusiones con los pobres empresarios franceses o ingleses? Hay esa mentalidad. Sí. El Estado es mío, entonces yo puedo hacer lo que quiero, puedo nombrar director de teatro, puedo nombrar embajador que no sabe nada, mi primo, mi coso, mi peluquero, mi masajista. Es una cosa arcaica la Argentina. Si uno lo ve, es arcaico. ¿Usted cree que falta espíritu patriótico para poder presentar? Sí, la patria está ausente. No, la patria está ausente. El ejemplo de Belgrano. Inclusive el ejemplo de Belgrano, el ejemplo de nuestros abuelos. Yo cuando era chico, y no soy tan viejo, bueno, soy viejo, pero no tanto, no tengo 100 años,
cuando nosotros, que éramos antiperonistas, en las fiestas patrias, estábamos en nuestra casa, por supuesto antes era la televisión, no la televisión, la radio, en la Plaza de Mayo se tocaba el himno, nosotros en nuestra casa nos parábamos, estando solos, con mis padres, en la sala nos parábamos. ¿Usted qué? ¿A alguien? Pero ni tiene la bandera puesta en la casa. Han desaparecido la bandera, han desaparecido los desfiles, todos los símbolos patrios, lo que nosotros creímos. La entrada al colegio era algo, una celebración. Y sí, era todo un rito de seriedad, de acceder a algo que nosotros pensábamos que era sagrado. La educación es fundamental. Y bueno, Belgrano yo fui al colegio, a un colegio donde yo fui, que era secundario. Lo que me contaron del colegio no podía creer. Bueno, pero no hagamos tanta, digamos, mala sangre a mirar lo malo. Yo creo que aquí, si no cambiamos el rumbo de la Argentina, si no cambiamos, vamos a repetir lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué tendrían que hacer los representantes del pueblo? Porque el pueblo está siempre afuera de estos problemas. ¿Qué deberían hacer? Por de pronto hay que tener una actitud distinta en lo que hace a la concepción que uno lleva cuando tiene una vocación política, que no es asaltar el poder, que no es enriquecerme y tratar de ganar un espacio social a través de la codicia o del ego, que es otra de las cosas, sino esa actitud de servicio, de saber que yo estoy acá para gerenciar algo que no es mío, que es colectivo. Mira, ya hay que tener una humildad. Y sí. Hay mucha soberbia en la clase política. Terrible. Sí. Terrible. Una soberbia y una falsa modestia también, una falsa grotesco, ¿no? Cómo se visten, cómo se comportan, como todo. Porque, claro, como el Estado es como de ellos, es como si fuese una cocina que ellos se instalan a tomar mate. Claro, es un concepto distinto. Sí. Yo he tenido siempre un respeto al Estado cuando yo era funcionario, ¿no es cierto? Sí. Desde los objetos que tenía que guardar en la Cancillería hasta mi visión de la historia y mi función propiamente. Sí. Tenía que tener cierto. Bueno, entonces eso por de pronto. Después hay que poner gente más preparada. Evidentemente, uno nota bien todos los ministros y qué sé yo. Solamente de oírlos hablar muchas veces, no hablo de este gobierno, en general, son gente con poca preparación, poco estudio. Y el mundo actual es complejo. Las sociedades son complejas, hay que tener la demanda internacional, los hipótesis de conflicto cambian día a día. Exactamente, entonces eso es muy importante. Luego hay que concertar una cosa muy importante que es una estrategia nacional, saber cuál es, digamos, la dirección que queremos darle al país, qué es lo que pretendemos hacer, que no es mirarnos a nosotros mismos, sino proyectarnos para un futuro, para una perspectiva de mañana. Sí. Y entonces eso exige un pensamiento y una visión de la realidad, del interés nacional y nuestras posibilidades, aquí y en el mundo. Claro. Entonces hay que tener una visión conjunta, global. Sí. El camino no es la dictadura populista venezolana ni el capitalismo salvaje. Tenemos que elegirlo por el punto. Tenemos que decir qué puede y qué le conviene y qué quiere los argentinos. Y yo creo que en eso veo una gran improvisación, que lo veo desde hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Y lo veía también con Menem, no es que estoy hablando de uno y no digamos de Alfonsín, desde la democracia. Sí. Y los resultados han sido muy pobres. Sí, lamentablemente porque estamos como en la época de la colonia. Claro. Primero, si usted mira la inflación, es 59% por año desde que empezó la democracia en el 88-83.
ya es el más grande del mundo. Creo que Venezuela lo gana, pero nada más. Sí, países africanos. Alguno. No, 59 por año, como promedio, y me parece difícil. hay que esforzarse bastante para lograr eso. No creo que haya. Pero bueno, Venezuela sí. Y después vemos que el Producto Bruto ha decaído, todos los índices de educación han decaído, todos, el índice del PISA, hemos caído, etc. Entonces decimos, bueno, por lo menos tener la humildad de comprender que no hemos tenido éxito, entonces vamos a tratar de tenerlo. Es como yo en una casa que tengo y no funciona nada, bueno, vamos a ver, sigue haciendo lo mismo, señora, vamos a ver si se sigue haciendo lo mismo, ordenar un poco esto. Sí. Bueno, eso no les importa, creo que les importa poco. Es la próxima elección, no hay un proyecto a mediano plazo. Exacto, y decía Ortega cuando vino aquí en esa famosa carta que hizo, la carta para un joven argentino o algo así, decía que los argentinos, el único proyecto que tenían ante sí era observarse a sí mismos. Claro. Es decir, se observa a sí mismo. ¿Sí? A esa cosa egocéntrica, sí. Narcisística. Sí. Yo estaba con un amigo otro día, X. Y digo, ¿qué haces? No, me voy a medir. Entonces le pregunté, ¿cómo vas a medir? Sí, porque tengo un amigo que hace encuestas. ¿Medir? Sí, para ver la popularidad, el nivel de conocimiento. Yo que quisiera, iba a ver si estaba gordo o flaco. Pero bueno, Dios quiera que el espíritu patriótico renazca en la población, creo que sí. y así van a renacer las propuestas y las ideas. Le hago la última. A corto plazo, ¿qué perspectivas a nivel político, económico podemos tener? A corto plazo, ¿qué quiere decir la próxima elección? Y en Argentina el corto plazo es 1 o 2 años, 1 año quisiera decir, ¿no? Yo no sé si hay conciencia entre los gobernantes y la oposición y la prensa, digamos, porque esto es un coro. Es una pieza de teatro donde hay distintos personajes, ¿no? Que todos la componen desde distintos puntos de vista, tienen conciencia de lo que están haciendo. Y yo creo que esto es un gran, una especie de esos patios de juego, donde todos pueden seguir jugando y cada uno, como el Mantantirulirulá, sigue jugando. Y esto van a destruir el país. ¿Por qué? Porque va a haber cada vez más pobres, cada vez más gente insatisfecha, porque nosotros somos un país que queremos tener un destino colectivo positivo, bueno. Sí, claramente. El hombre que está en un país africano, perdón, y no porque África quiero desmerecer para nada, hay países importantísimos, sí, muy bien. Ellos saben que no van a salir de ahí por muchas razones, pero nosotros siempre tuvimos desde esas épocas primeras del país la visión de que éramos algo, de que teníamos una visión dentro del concepto mundial. Pero ese país que mereció que Darío nos dijera salud patria, que eres también mía porque eres de la humanidad, que éramos uno de los primeros países del mundo, que todos indicaba, todos los estudiantes y más los estudiosos, los analistas, de que a fin de siglo iba a ser uno de los países más importantes, de la gran potencia, se frustró. Y eso nos causa, indirectamente, aunque tengamos plata o podemos ir a Punta del Este para refugiarnos, nos frustra. Es muy triste. Claro, porque vemos un país estupendo, tiene todo. Bien, todo, no sé si todo, tenemos al alcance de posibilidad de tenerlo. Vemos este gâchis, como dicen en francés, este desperdicio, porque es una cosa absurda. Sí, se ha perdido mucho tiempo. Exacto, cuando uno va al teatro y ve la calidad, cuando ve la ciencia, cuando ve muchas cosas estupendas. Y vemos una especie de así, giramos en redondo, como una noria, y no veo aquí alguien que dé un gran masazo o un grupo de gente.
Y creo que hay un circo alrededor de todo esto, un circo, un verdadero circo, que sigue saltando como marionetas en un juego peligroso y grotesco. Sí. Dios quiera que cambie, que la sociedad reflexione en algún momento y que sea pronto. Desde ya, embajador, un placer. Bueno, no sé si fue un poco negativo, pero yo prefiero decir qué es lo que tenemos que arreglar y no vanagloriarme con antiguas casas muy lindas o campos muy verdes. Exactamente. Prefiero decirle, no señores, tenemos 50 o 45% de gente que vive en un charco, que vive en la miseria, donde no hay, 50% de los argentinos no tienen agua potable. Y eso, ¿Se acuerdan? 50% eso es muy triste. de los argentinos. Eso es muy triste porque puede cambiar. Una cosa que no se puede creer. Sí. La cantidad de chicos que no trabajan, que no van al estudio, que nada. Y a nadie le importa nada. Porque más allá de este bla, 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 no hay una real conciencia de eso. Es terrible, pero bueno, hay que tener la esperanza y las tener ideas, un poco de amor también. Amor por la patria. Sí. Claro, esa cosa que tenemos que tener el patria, la idea de que tenemos un terruño que defender, sí. y con humildad, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Totalmente. Usted ha hecho una gran tarea para refrescarnos y para, diríamos, hacernos conocer muy bien las ideas de muchos hombres que han pensado en la Argentina y que sería, digamos, muy útil volver a leer y a comprender todo su programa.